Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, si me escuchan, ya saben el protocolo. Hay que escribir su nombre completo en el chat, por favor. Y vamos a esperar un minuto más, yo creo, para iniciar con la sesión. Bueno, entonces, ok. Vamos a iniciar lo que se incorporan sus compañeros. Vamos a hablar esta semana del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es, al igual que el esfuerzo axial o normal, un tipo de esfuerzo que se desarrolla en los elementos mecánicos, pero este tiene que ver con otra dirección de la aplicación de la carga. Mientras que el esfuerzo axial o normal se desarrolla relacionado con cargas axiales o normales, el esfuerzo cortante tiene que ver con... ¿Sí pueden ver la presentación o no? Creo que no, ¿verdad? A ver, aquí. Ahí. Si era visible. ¿Sí se ve? Ah, ok. Bien, entonces les decía, el esfuerzo cortante tiene que ver con fuerzas cortantes o fuerzas tangenciales, fuerzas paralelas a la sección que estás cortando, a la cara que estás cortando. Mientras que el esfuerzo normal tiene que ver con fuerzas perpendiculares a 90 grados con respecto al corte. Las fuerzas tangenciales tienen que ver con fuerzas paralelas a la cara que estás cortando. Esa es la diferencia. La forma de calcular es exactamente la misma porque son, en este caso, esfuerzos promedios. Vas a dividir la fuerza cortante entre el área de la sección transversal sobre la cual actúa. Igual, les digo, nada más la diferencia son las fuerzas asociadas. Para esfuerzos normales o axiales, las fuerzas son perpendiculares al corte. Para esfuerzos cortantes, las fuerzas asociadas son fuerzas cortantes, o sea, fuerzas tangenciales que cortan, tangenciales o paralelas a la cara. Ok, vamos a avanzar. Uy, acá está. Dice, aquí nos habla de esta barra que está apoyada en esta parte de la figura de la derecha. Nos dice que el esfuerzo cortante actúa en el plano del área seccionada. Consideremos el efecto de aplicar una carga F, una carga vertical, fíjense, a la barra. Esta barra que está aquí descansando sobre estos apoyos. Pueden ser otras dos barras, no sé, estos apoyos que hacen las veces de apoyo. Dice que si los soportes se consideran rígidos, o sea que no se van a deformar estos soportes sobre los cuales se apoya, y la carga F es suficientemente grande, esta ocasionará que el material de la barra esta que está aquí descansando, se deforme y falle a lo largo de los planos AB y CD. O sea, la parte del centro de la barra que no está apoyada, precisamente en la parte de abajo hay aire, no está apoyada, está libre. Esa parte de aquí extraen este diagrama de cuerpo libre, de aquí de abajo a la izquierda.
Y esa parte, como no está apoyada y se le está aplicando la carga vertical, tenderá a hacer esto, o sea, se va a deslizar con respecto a los apoyos y su plano de deslizamiento, por así decir, son estas caras que vemos acá, estas caras verticales. Que pues no es casualidad, justamente esas caras se van a alinear con los apoyos. O sea, se van a cortar donde esté el apoyo. Y extraen este diagrama de cuerpo libre de la parte central de la barra, que es la que se tenderá a cortar o a desprender. Entonces, del diagrama de cuerpo libre, este que está aquí abajo a la izquierda, hacen por sumatoria de fuerzas en Y, hacen equilibrio de fuerzas, porque esa parte de la barra, igual que toda la barra, pues debe estar equilibrada. Ahorita nada más están considerando la parte central de la barra. Entonces, de ahí hacen su diagrama de cuerpo libre, hacen equilibrio de fuerzas y por equilibrio de fuerzas nos dice que la fuerza aplicada F debe estar contrarrestada en los planos de corte, esas caras que se van a tender a cortar, esas caras verticales, planos verticales. En las caras de corte, o donde va a haber deslizamiento, pues, o cortante, se van a estar desarrollando un par de fuerzas, fuerzas cortantes, fuerzas paralelas al plano de corte o tangenciales al plano de corte. Y esas fuerzas, generalmente a las fuerzas cortantes, se les simboliza, se les representa, se les denota con una letra mayúscula V. Si ven una letra mayúscula V, significa fuerza cortante. Ajá. Así como la fuerza normal o axial generalmente se le simboliza con una N, ya especificando es normal o axial. Ajá. A estas cortantes se les representa con una V mayúscula. Ok. Es una forma de representar explícitamente, pues, que sabemos que son cortantes. Porque muchas veces también se puede saber el efecto que tiene sobre el cuerpo, si es una fuerza cortante o es una fuerza axial, pues por la forma en que está aplicada. Llámese como se llame, lo podemos inferir por la forma en que está aplicada. Pero bueno, entonces, con respecto a este diagrama de cuerpo libre, hacen equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y, y lo que es un tanto evidente, como hay dos fuerzas, una en cada plano de corte o en cada plano de deslizamiento, se está desarrollando una fuerza de corte o una fuerza cortante. Cada fuerza tiene que tomar pues la mitad de la carga aplicada. ¿Sí? Por equilibrio, debe haber dos. Aquí hay dos planos de corte, se desarrolla una fuerza cortante por cada plano de corte, entonces cada fuerza cortante a qué deberá ser igual para equilibrar a la fuerza aplicada, pues a la mitad de la fuerza aplicada, ¿verdad? Y así, si hubiese tres planos de corte, pues cada fuerza tomaría un tercio de la carga, ¿sí? Se distribuyen uniformemente con respecto al área, ¿verdad? Porque aquí como tienen la misma área, les toca la misma fuerza. Ok. Y el mismo material, o sea, tienen similares condiciones. Muy bien, vamos con el otro párrafo. Dice que la distribución del esfuerzo cortante se muestra actuando sobre la sección derecha. Ok, una vez que ya calculas tu fuerza interna, que sería en este caso la fuerza cortante o tangencial al corte, paralela al plano de corte, tú la puedes distribuir o la puedes dividir entre el área sobre la cual actúa, o sea, este plano, el plano de corte, estos planos verticales. Distribuyes la fuerza cortante que está actuando en ese plano entre el área de ese plano y así obtienes esfuerzos cortantes promedio. Y la dirección del esfuerzo cortante, que son estas pequeñas flechitas, fíjense, cuando está como fuerza interna, es una flecha grande. Ya cuando la distribuyes, ya cuando la dividiste entre el área, ya es la contribución que tiene cada una de las partículas, ya es esfuerzo. Entonces, por eso lo dibujan con flechas más pequeñitas y alineadas con el plano de corte. Siguen siendo tangenciales como lo era la fuerza cortante. ¿Sí? Bueno, esto es a nivel de fuerzas y esto es a nivel de esfuerzos. ¿Cómo pasamos de uno a otro? Pues tenemos que conocer el área sobre la cual está actuando la fuerza cortante. Es todo. Divides tu fuerza cortante
entre el área del plano de corte y así obtienes tu esfuerzo cortante promedio. El esfuerzo cortante promedio se simboliza con la letra tau. Tau es esta T como con un sombrerito en la parte de arriba. Este se llama tau. Tau, siempre que vean esa letra tau, hace referencia al esfuerzo cortante. Así como sigma hace referencia al esfuerzo normal, tau hace referencia al esfuerzo cortante. Dice, observe que tau, o sea que el esfuerzo cortante, tiene la misma dirección que la fuerza cortante, ya que el esfuerzo cortante debe crear fuerzas asociadas que contribuyen en conjunto a generar la fuerza interna resultante en la sección. Esto matemáticamente, si tú tienes el esfuerzo y lo integras con respecto al área sobre la cual está actuando, obtienes la fuerza cortante. Estás integrando todas las pequeñas contribuciones, estás sumando todas las pequeñas contribuciones de las partículas y obtienes fuerza cortante. Y también iría de vuelta, ¿verdad? Si tienes la fuerza cortante, pues la derivas y obtienes tu esfuerzo. Nada más que aquí, pues ya no es necesario integrar porque ya el área está definida, el área no es una función que tengas que integrar, ya está definida, un rectángulo, pues entonces nada más multiplicas por base por altura. O un círculo, bueno, por pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pero sí, entonces antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quería mostrarles lo del libro de Hibeler. Se me quedaron dormidos los otros, ¿dónde andan? ¿Dónde andan sus compañeros? Bueno. Les quería mostrar este libro de Hibeler. ¿Sí se está viendo? Es otra cosa, ya es el libro. ¿Sí se ve? ¿Alguien? ¿Que me confirme? Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Ok, ya. Bien. Entonces, esto es del libro de Hibeler, miren. Me parece que se los compartí, Mecánica de Materiales, octava edición. Hibeler, acá está. Aquí vienen las tablitas de los materiales, aquí vienen unas fórmulas que se utilizan acá en el libro. Y en la parte inicial, página 22, en la página 22 habla de esfuerzos. Y aquí matemáticamente, con respecto a una partícula, ya nos dice que es un esfuerzo. O sea, todo esto yo se los extraigo nada más lo que necesitamos para poder calcular. Pero atrás hay una teoría de las partículas, de su comportamiento, de cómo actúan las fuerzas en ellas. Entonces habla del esfuerzo. En la idealización, ustedes saben que hay idealizaciones que se hacen pues de manera práctica para poder considerar los comportamientos o los fenómenos físicos. Por ejemplo, una idealización es de la partícula. Cuando tú tienes un nodo de una armadura o un nodo donde convergen varias fuerzas, sean dos cables y una lámpara colgando, ese nodo lo analizamos como una partícula, como un punto, y se analiza como partícula. Hay ecuaciones para analizar la partícula. Eso se ve en estática. Hay otra idealización, que es el cuerpo rígido, que es cuando estás estudiando un objeto cuyo volumen o dimensiones ya contribuyen a su comportamiento. Entonces, como ya tiene volumen y tiene dimensiones que le afectan, tienes que considerarlo como cuerpo rígido porque ese cuerpo puede llegar a girar. Entonces, con base en esa idealización, tú planteas tus ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Para la partícula nada más tienes dos ecuaciones de equilibrio, que no se mueven X y que no se mueven Y. Para el cuerpo libre tú tienes, en dos dimensiones todo esto. Para el cuerpo libre tú tienes tres ecuaciones de equilibrio, que no se mueven X, que no se muevan Y y que no gire, porque ahí ya su longitud, su volumen, sus dimensiones ya le afectan para el giro. Y también existen otras tantas idealizaciones, pues en física y en matemáticas. Acá lo que ellos idealizan como para estudiar los esfuerzos es que las partículas son cubos. La idealización es que una partícula, en lugar de que sea esférica, es un cubo. Y por eso trabajan con cubos cuando hablan de esfuerzos. Un cubo tiene 6 caras, ¿sí? Un cubo tridimensional. Eso también es para objetos tridimensionales. También lo podemos ver como un cuadro si lo vemos
desde la perspectiva bidimensional. Entonces, de manera general trabajan con la idealización de que la partícula es un cubo y aquí podemos ver, por ejemplo, en este cubo de esfuerzos tiene sus tres ejes porque es volumétrico. Si ya trabajamos en 2 dimensiones, nada más vamos a ver un cuadro y vamos a ver X y Y. Pero si estamos trabajando en 3 dimensiones, vamos a ver el cubo de esfuerzos con sus 3 ejes, X, Y, Z. Y fíjense, asociados con cada una de las caras del cubo, vienen los esfuerzos. Bien dijimos, los esfuerzos normales o axiales deben de ser perpendiculares a la cara. O sea, si esta es la cara, si yo la veo de perfil, la fuerza axial o tangencial, axial o normal debe de formar 90 grados, debe ser perpendicular. Y por ende, por lo tanto, en consecuencia, los esfuerzos axiales o esfuerzos normales también son perpendiculares a la cara, porque finalmente los esfuerzos son una distribución de la fuerza sobre el área. No cambian la dirección, no cambian el sentido, lo único que haces es distribuirlo entre un área. Entonces, aquí si se fijan en este cubo de esfuerzos, vienen las 6 caras, por lo menos aquí las 3 visibles que tenemos, las que podemos observar desde esta perspectiva isométrica. Vienen 3 caras y cada una con sus esfuerzos asociados. Para esta cara, este plano, fíjense, este plano, esta cara del cubo, que estaría paralela al plano ZX, esta de acá, la más gris, la gris más oscura, tiene un esfuerzo asociado, que sería el esfuerzo normal o axial en Y. Aquí está sigma Y. ¿Por qué tiene el esfuerzo sigma Y asociado como normal o axial? Pues porque, fíjense, es el perpendicular a esta cara, ¿sí? El eje X, si tuvieras una fuerza en el eje X, no es perpendicular, sería tangencial. Si tuvieras una fuerza en el eje Z, tampoco sería perpendicular, sería tangencial o paralela al plano. Entonces, el único esfuerzo axial o normal es el sigma Y, el que sigue la dirección del eje Y. Y tiene asociado 2 cortantes, 2 esfuerzos cortantes. Este esfuerzo cortante que va hacia arriba, fíjense, que es paralelo a este plano, al plano ZY. Paralelo. Y el otro esfuerzo cortante, que es paralelo al plano YX, al que está aquí en el piso, es paralelo. Entonces, por lo menos tridimensionalmente vamos a tener asociados para cada cara de una partícula, que es un cubo, nuestra idealización, un esfuerzo normal y 2 esfuerzos tangenciales. Si estamos trabajando en 2 dimensiones, pues se reducen. La lógica sigue siendo la misma, de que trabajamos con un cubo, pero ya no tenemos todos los esfuerzos presentes. Por acá viene el otro libro de, déjenme ver, el de Fitzgerald, que también se los compartí. ¿Dónde está? No, ahorita, para que vean una versión bidimensional de un cubo de esfuerzos. Bueno, que ya no es un cubo, ¿verdad? Ya si es bidimensional lo ves como un cuadro, nada más. Ves una vista y es un cuadro. Ay, ¿dónde está? Fitzgerald, aquí está. Sí, les digo, atrás de todo esto que nosotros manejamos como ya fórmulas bien extraídas y ya todo puro, hay una teoría, o sea, hay mucha teoría, mucha parte teórica que se hizo, mucho análisis, fundamentos, pues bases de dónde se extrae todo esto. Que sería bueno que le dieran una leída, o sea, si es de su interés, pues ahí va a estar. Ahí tienen los libros, pueden echarse un clavado. Si dicen, bueno, pero ¿de dónde salió todo esto, no? Sí, todo tiene una base teórica. A ver. Voy a compartir el libro de Fitzgerald. Aquí está. Ahí. Este es el libro de Fitzgerald. ¿Sí lo están viendo? Ahí dice Mecánica de Materiales Fitzgerald. Tiene un atardecer con un puente de acero y unos coches pasando.
¿Sí lo ven? Sí se ve. Sí, gracias. Bueno, entonces este libro de Fitzgerald también lo tienen. Este libro es, pues sí, bastante viejito, por así decirlo, es de 1991. Ajá. La segunda edición, mire, 1996, 5 años menos. Pero esta teoría, la base teórica, el fundamento, sigue siendo exactamente el mismo. No ha cambiado esa parte de la mecánica, por lo menos. Pero volviendo con los esfuerzos, aquí en el capítulo donde ya habla del círculo de Moore y todo eso para calcular esfuerzos, es el capítulo 6. Ajá. Aquí ya trabaja con el cubo de esfuerzos. Les digo, miren, por ejemplo, una situación de esfuerzos podría ser pues cualquiera de los ejercicios. No sé si aquí lo ven. Aquí hay un cubo de esfuerzos en la parte de abajo, la figura 6.73. Y para cada cara, como es bidimensional, estamos trabajando en 2 dimensiones, pues nada más se consideran los esfuerzos cortantes, serían en XY, así se llaman, esfuerzos cortantes subíndices XY. Y los esfuerzos axiales para la cara, bueno, para esta cara, la parte superior, que sería el esfuerzo en Y, y el esfuerzo axial en X. Entonces aquí ya no trabajas con el otro, te falta aquí un esfuerzo cortante. Nada más trabajas con uno en cada cara y un esfuerzo normal asociado también con cada cara. ¿Sí? La lógica de los esfuerzos axiales, repito, es que salgan o sean perpendiculares a la cara que estés considerando, en este caso a la cara del cubo. ¿Sí? La que examines. Y los esfuerzos cortantes o tangenciales son paralelos a las caras. Paralelos o tangenciales a las caras. Ajá. Y de aquí que es importante rescatar también, pues que se pueden desarrollar ambos. Ajá. En una partícula, si ya lo extrapolas no sé, a una barra, a una viga, a cualquier cuerpo, puede estar sometido, puede tener esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes a la vez. No son excluyentes unos de otros. Puede existir uno y puede existir el otro. Pueden convivir a la par. Ajá. Entonces, ahí está. Por si se quiere echar un clavado por aquí, a Fitzgerald o a Hibeler. Ahí está. Bueno, vamos a continuar ahora sí, me desvié por una tangente. Vamos a continuar con la presentación. Bien, ahora sí, la siguiente diapositiva. Acá está. Ya nos habla de cómo calcular el esfuerzo cortante. Y bueno, llegamos a esta sencilla ecuación, que si se fijan es muy similar, por no decir que es la misma, que la del esfuerzo axial o normal. Es un cociente, es una división. ¿De qué entre qué? Pues de la fuerza cortante, en este caso, entre el área del plano de corte, o sea, el área en la que actúa tangencialmente esa fuerza. ¿Sí? Y este es tau. Tau, ya dijimos, representa esfuerzo cortante promedio. Esfuerzo cortante promedio va a ser igual a la fuerza cortante entre el área de la sección transversal en la que está actuando. ¿Sí? Y aquí vienen unidades del esfuerzo, al igual que el esfuerzo axial. Todos los esfuerzos tienen las mismas unidades, nada más cambia la dirección en la que actúan. Sus unidades van a ser ya sea pascales, si están en el sistema internacional, o PSI, libras por pulgada cuadrada, si están en el sistema internacional, y sus derivaciones, o sea, sus prefijos. KSI, que son kilolibras por pulgada cuadrada, megapascales, que son 1.000.000 de pascales, gigapascales, kilopascales, ¿sí? Todas las derivaciones. V, dijimos que es la fuerza cortante, tangencial o paralela a la cara.
Fuerza cortante, como es una fuerza, pues unidades de fuerza son libras, newtons, libras o newtons. Área, unidades de área, pulgadas cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, la fórmula es exactamente igual que la del esfuerzo axial o normal, nada más que aquí cambias, ¿verdad? El símbolo para representar el esfuerzo es tau y la fuerza que vas a necesitar para el cálculo es una fuerza en la dirección paralela a la cara. Esta vez ya no va a ser perpendicular, va a ser paralela. Ajá. O tangencial a la cara, es eso. Ok, pues ahí está la fórmula. Les digo, de toda aquella teoría se llega a esto, se extrae esto, que es lo básico, con lo que podemos calcular. Ajá. De aquí tal vez la dificultad más grande puede estribar en el cálculo de la fuerza interna cortante, en identificar qué es una fuerza cortante. Eso puede ser tal vez lo más conflictivo, pero de aquí a aplicar la fórmula, pues muy sencillo, uno entre otro. Bien. A ver, continuamos. El esfuerzo cortante, esto es importante decirlo también, generalmente se usa en el diseño de conexiones. Las conexiones involucran, por ejemplo, la unión de dos o más elementos mecánicos. Pueden ser las barras de una armadura, por ejemplo. Y las conexiones que ustedes imaginen entre elementos mecánicos que mantengan unidos a dos elementos mecánicos, ¿sí? Las conexiones se diseñan generalmente por cortante. ¿Por qué? Porque siempre hay involucrado un elemento que está resistiendo esa fuerza, que se opone a que esos dos elementos deslicen entre sí o se separen. Ajá. Y entonces, para conexiones, generalmente vamos a utilizar, se van a analizar por esfuerzo cortante, que no falle el elemento de sujeción o el elemento que mantiene unidos a dos miembros estructurales. Ajá. El elemento de sujeción, ¿cuáles pueden ser? Pues aquí viene uno, ¿no? En la figura. Viene un perno, un tornillo, un pasador, es el que mantiene unido a estas dos placas o dos barras. ¿Cuáles otros elementos de sujeción se pueden presentar? Acá vienen un poquito más. Si estás trabajando con elementos de madera, por ejemplo, suelen estar pegados. Entonces el pegamento, el área donde está aplicado el pegamento que mantiene unidos a los dos elementos, ese se analizaría por cortante, para que no falle por corte, por deslizamiento, no se separe. También pueden ser uniones de pernos, remaches, ¿sí? Todo el tipo de elementos de sujeción se puede analizar por cortante. ¿Por qué? Porque es tan importante, o sea, es importante analizar que los elementos estructurales sean capaces de resistir esas fuerzas a las que van a estar sometidos, pero también tu conexión no te puede quedar débil, porque sí, tus elementos muy bonitos y están resistiendo, pero donde están unidos no está resistiendo, entonces de nada te sirve tener elementos que resistan todos y la unión entre ellos va a fallar. Entonces tienes que analizar uniones, conexiones. Bueno, aquí ya nos habla del esfuerzo cortante simple. Hay dos, o puede haber más. Esfuerzo cortante simple o directo, que es el primero que nos habla acá. Dice, ya que es el causado, el cortante que se presenta en el elemento que estamos analizando, es causado por la acción directa de la carga aplicada P. Este tipo de cortante suele ocurrir en conexiones simples que se usan tornillos, pasadores y soldaduras. Así, otro tipo de unión pues son las soldaduras para metales. Claro. Y aquí viene este ejemplo. Aquí podríamos analizar dos cosas con esta figura de la derecha. Primero, que tenemos dos barras o dos placas, dos elementos que están sujetos o sometidos o en los cuales está actuando una fuerza axial P. Para las barras, esta P es una fuerza axial porque se encuentra alineado con su lado largo, con su longitud, pues.
Sin embargo, esta misma fuerza P que actúa sobre los elementos es una fuerza cortante para el perno o para el tornillo que los mantiene unidos. Ujú. Entonces, aquí se analizaría por separado. Analizas tus elementos a fuerza axial, tus elementos mecánicos, y analizas tu perno a fuerza cortante para que sea capaz de resistir esa fuerza P en su área. El área del perno, ¿cuál va a ser? Pues aquí está, ¿verdad? Aquí extrajeron esta parte, la parte inferior de ese ensamble, de esa unión, extrajeron la parte inferior y aquí ya muestran en una vista aumentada el perno. El perno, la sección, el área de corte o que va a estar resistiendo esa fuerza axial, que para los elementos es axial, pero para el perno es cortante. Esa fuerza P sigue siendo la misma magnitud. Eh, el área encargada va a ser el área del perno, el área de resistir a esa fuerza cortante. Y pues el área del perno, con que nos den el diámetro, pues la podamos calcular. Pero aquí está, miren, extraen esa área, cortan el perno, ven el área de la sección transversal y aquí sobre esta área estaría actuando el esfuerzo cortante promedio. Aquí está. Tau, el esfuerzo cortante promedio. ¿No? Entonces les digo, mientras que para los elementos mecánicos la fuerza P es fuerza axial, para el perno, que está en otra dirección, fíjense, es una fuerza cortante. Entonces depende que analices, la unión, la conexión o los elementos mecánicos. Bueno, ese es el esfuerzo cortante simple. Directamente la fuerza cortante va a ser igual a la fuerza P, la magnitud de la fuerza P. Y luego hay otro término que es esfuerzo cortante doble. Si se fijan en la parte inferior, vienen 4 figuras. En la primera figura de la izquierda viene una conexión o una unión de 3 elementos. Viene uno hasta arriba, otro como en el medio del sándwich y otro como en la parte de abajo. Entonces esos 3 elementos mecánicos están unidos por medio de un perno también. Acá está. Y viene otro ejemplo en la parte derecha. Vienen también 3 elementos mecánicos, pero unidos a través de pegamento, están pegados. Aquí, ¿qué está pasando con respecto al primer tipo de esfuerzo, el cortante simple? Que tienes ahora 2 áreas de corte, 2 áreas de cortante, 2 áreas que se van a tender a separar. ¿Sí? ¿Por qué se provocan las 2 áreas? Pues la primera área, en el caso de la conexión del perno, sería la que se provoca acá, entre el primer elemento de la parte superior y el elemento del medio. Esa sería la primera área de corte. Y aquí ponen el diagrama, de hecho. Este círculo que está aquí es el área de corte del perno. Por la parte de abajo del elemento 2 y entre el elemento 3, que es el inferior, hay otra área de corte. Sigue siendo el mismo perno que está siendo cortado en 2 áreas distintas. Entre el elemento 1 y el 2 y entre el elemento 2 y el 3. Por eso es cortante doble. Tiene 2 áreas de corte y para cada área de corte se considera la mitad de la carga cortante aplicada. ¿Sí? De tal forma que siguiendo esta lógica, si existiesen 3 áreas de corte o 4, a cada área de corte le tocaría una proporción similar a la fuerza aplicada, siempre y cuando las áreas sean iguales, ¿verdad? No se vale que un perno luego sea más delgadito en una parte y luego más ancho en otra, porque ahí ya la proporción cambia. Bueno, lo mismo para la unión o la conexión pegada de estos elementos de madera. Aquí el área de corte correspondería al rectángulo donde se usa el pegamento. Vas a tener 2 áreas de corte, una entre el elemento 1 y 2, por la parte de arriba del elemento 2, y otra entre el elemento 2 y 3, por la parte de abajo del elemento 2. O sea, el elemento 2 es el que queda en el sándwich. Vas a tener también 2 áreas de corte y por cada área de corte vas a tener la mitad de la fuerza, porque son 2 áreas. Si fuesen 3 áreas, 1/3 de la fuerza. Y por eso se llama cortante doble, porque tienes 2 áreas de corte. ¿Quién tiene su micrófono que lo estoy oyendo? Bueno, entonces esos nada más son conceptos
Cortante simple o directo y cortante doble. Ya de aquí viene este primer ejemplo. Este lo voy a desarrollar en el salón, pero mientras podemos ver el otro. El segundo está un poco más sencillo. Este segundo está un poco más sencillo. Ahorita lo vamos a analizar. Este ejemplo 2 nos dice que nos pide determinar la máxima. Esta es una unión. Está analizando la unión o la conexión. Ajá. Entre tres elementos mecánicos que están unidos por pernos. ¿Sí? Aquí tienen, miren, tenemos dos vistas. Estas dos vistas nos sirven cada una para distintas cosas. Esta es la vista en planta o la vista desde arriba, la vista superior o en planta. Esta vista superior o en planta del ensamble, de esa conexión, nos sirve para saber cuántos pernos tenemos y para poder saber, en caso de que lo necesitemos, pues el ancho de esos elementos que están unidos. Entonces, tenemos dos pernos, aquí se ven, ¿no? Cabezas hexagonales. Esta línea continua es lo que es visible. Nosotros vemos esa línea. Y fíjense, esa línea coincide con el primer elemento, ¿verdad? El primer elemento es más cortito y el segundo va hacia acá. Entonces, esta línea es ese, es el primer elemento, donde termina el primer elemento. Esta línea discontinua es una vista oculta. O sea, desde la perspectiva que estamos en planta o vista superior, no la podemos ver. No se ve porque aquí está el primer elemento. El primer elemento no es, no tenemos ni vista de rayos X, ni es invisible el primer elemento, o transparente para que se vea este segundo. Esta línea discontinua es donde termina el segundo elemento. Por eso está discontinua, porque está ahí, pero desde la vista que estamos no la podemos ver. ¿Sí? Simbología de dibujo. La otra vista que tenemos, esta es vista en planta, la de arriba es vista en planta. Esta vista de abajo es vista de frente o de perfil, depende. Para nosotros va a ser vista de frente. Vista de frente, y esta vista de frente nos sirve para saber cómo está el acomodo, o sea, cuántos elementos hay alineados en esa conexión. En este caso tenemos 3 elementos. Hay un traslape doble, ¿sí? O sea, que vamos a tener 2 áreas de corte por cada unión. Tenemos unión 1 entre el elemento 1 y 2 y unión 2 entre el elemento 2 y 3. ¿Sí? O sea, esos pernos, que son 2, se van a cortar o van a tender a tener 2 áreas de corte cada uno. ¿Sí? Y desde esta vista, pues aquí ya hicieron su diagrama de... ya hicieron el equilibrio entre las fuerzas. Este elemento del medio dice que está sometido a una carga axial P. A ver, ahí estamos otra vez. Cada vez me voy quedando con menos. ¿En dónde están los otros? Bueno, voy a seguir con la presentación. El ejemplo. Acá está el ejemplo. Sí, les decía que la vista, esta, la de frente, aquí ya hicieron equilibrio de fuerzas. El elemento del medio, el central, el número 2, está aplicada una fuerza axial P, su magnitud es P, 1, una P. Y entonces los otros 2 elementos que tienen fuerzas hacia el lado opuesto tendrían que equilibrarlo. Cada uno está tomando una fuerza de media P o de P sobre 2. P sobre 2 y P sobre 2. ¿Sí? Entonces esas vistas nos sirven para el cálculo y también nos da aquí un par de datos. Vamos a calcular la máxima fuerza P que pueda aplicarse a la unión, a esta unión tras la P doble. Sin que se rebase, fíjense, el esfuerzo cortante en el perno. Aquí vamos a analizar visto desde el perno, que no falle el perno, que no fallen los pernos o los elementos de unión. Porque si fallan, pues ya no van a estar unidos esos 3 elementos, ¿verdad? Entonces, que no nos falle la conexión.
Dice que por la naturaleza de los pernos, por el material que están hechos, eso influye. El esfuerzo acortante máximo que pueden resistir es de 10,000 libras por pulgada cuadrada, por el material. No dice de qué material es, pero el material influye en la capacidad que tienen para resistir cortante. Y obvio su diámetro también. Entonces dice que es de 10,000 libras por pulgada cuadrada, o sea, 10,000 PSI o 10 KSI. Ajá. Y que el diámetro de los pernos de cada uno es de 3/4 de pulgada. Sí, generalmente todos los tornillería, pernos, elementos de unión de este tipo vienen en pulgadas o sus derivaciones, octavos, cuartos, 16avos. Generalmente también se maneja el sistema métrico, así como con las herramientas, también hay sistema métrico para los tornillos, ¿sí? O los pernos, pues. Y ya son todos los datos que nos da. Vamos a analizar esto entonces. Voy a parar de compartir eso y vamos a ver el ejercicio. Por aquí lo tengo, el ejemplo. Que también se los compartí, ustedes también lo tienen. Lo tienen en el Classroom. Ayer se los compartí para que lo chequen. ¿Dónde está? Ahí. Aquí está. Bien. A ver, ahora sí. Es este. Acá está. ¿Sí? Este es el ejemplo 2. Viene en un video y acá está el PDF correspondiente. Es la misma, yo lo dibujé otra vez, la vista en planta o vista superior y la vista de frente para nosotros. Ya está el equilibrio de fuerzas, el elemento 2, al del medio le llamé el elemento 2, al superior el elemento 1 y al inferior el elemento 3. Cada uno ya sabemos qué fuerza está resistiendo, P sobre 2, P sobre 2 y P. De aquí el análisis, pues yo tengo un dato, ¿verdad? Que el esfuerzo cortante, el tau, en los tornillos, bueno, en los pernos, en ninguno de los dos, debe rebasar los 10,000 libras por pulgada cuadrada. Y luego también tengo que considerar si está cortante doble para saber cuántas áreas de corte o en cuántas áreas se va a estar cortando mis pernos. Yo aquí hice el análisis de áreas, aquí muy gráfico. Como los pernos son circulares, bueno, pues tengo 4 áreas circulares. Como los pernos tienen el mismo diámetro ambos y el mismo diámetro en toda su longitud también, no está variando en la longitud el área. Tengo 4 áreas iguales de corte. O sea, por perno voy a tener 2, una entre el elemento 1 y el 2 y otra entre el elemento 2 y el 3. Y tengo 2 pernos, entonces tengo 4 áreas de corte, ¿sí? Iguales, tienen el mismo diámetro. Y yo conozco el diámetro. Entonces eso no es una incógnita para mí. La incógnita es la P. ¿Cuál es la fuerza máxima que se puede aplicar sin rebasar los 10,000 libras por pulgada cuadrada que pueden resistir a cortante los pernos? De aquí yo tengo mi ecuación para el esfuerzo cortante promedio, que es fuerza cortante entre el área. ¿Sí? La fuerza cortante aquí yo la sustituí por mi incógnita, que es P. En la figura le llaman P. Y el área de corte, pues voy a tener 4 áreas iguales. Por eso aquí le puse 4 áreas. Y aquí ya sustituí en este tercer renglón. Tengo que el esfuerzo cortante, yo lo conozco. Esto es visto desde los pernos. Ojo, el análisis es para los pernos. El esfuerzo cortante de 10,000 libras por pulgada cuadrada, aquí está sustituido. Aquí tengo el área en función del diámetro en la parte del denominador, que es pi por 0.75, que es 3/4 de pulgada al cuadrado.
pi por diámetro al cuadrado entre 4. Eso nos devuelve área. Y aparte yo aquí tenía un 4 también en el denominador que corresponde a 4 áreas de corte. Entonces, este 4 con este 4 se hace un 1 y nada más me queda esta parte. Despejo P, despejo la fuerza cortante, que es la que quiero conocer. La despejo, acá está ya. Y ya, calculo. Y me da que P es igual a 17.7 kilolibras. Es fuerza. O 17.700 libras. Ajá. ¿Sí? ¿Cuántos son? 17.000. Bueno, póngale 18.000 libras en kilos, más o menos. Para que se dé una idea de cuántos kilos son. ¿Cuántos kilos son? 17.000, en 18.000 libras, más o menos. ¿Alguien tiene una idea de equivalencia libras y kilos? ¿Alguien? ¿Cuántas libras hay en un kilo? ¿Cuántas kilos hay en una libra? Más o menos. Aunque no sea exacto, pero más o menos. Una libra es como 0.5, ¿no? De un kilo. Ajá, como medio kilo, más o menos. Y entonces, en 18.000 libras, ¿cuántos kilos tendremos? 9.000. Ajá, 9.000 kilos. O sea, eso en toneladas, ¿cuánto es? 9. 9 toneladas. O sea, 9, si ponen apilados, van a tener 9 coches aproximadamente, ¿no? Pesa 1 tonelada más o menos, poquito menos. Ajá. Entonces sí está sometida a bastante fuerza, ¿verdad? O sea, esos pernos sí resisten bastante. Ajá. Y además el diámetro del perno, fíjense, para que logremos verlo en nuestra mente, dice que es de 3/4 de pulgada. O sea, ¿qué tan grueso es en realidad con algo que tengamos a la mano? ¿Cuánto es 3/4 de pulgada en centímetros? Para poderlo ver en centímetros, ¿qué tan grande es el diámetro? Multipliquen 0.75 por 2.54. ¿Cuántos centímetros le da? 0.75 por 2.54. Sí, 1.90. como 2 centímetros, como esto Sí. más o menos. Como un plumón de grueso, más o menos. A ver, déjate un plumón. Sí, yo creo que. Ay, salí del cuadro. Como un plumón de grueso, yo creo, más o menos, ¿no? Así. O sea, uno de esos pernos es más o menos este. Poquito más. Ajá. Entonces sí están bastante gruesos esos pernos. Ajá. Por eso resisten tanto. Y ya ve que usted nos comentó del material de los pernos, también influye. Claro, en su Este, resistencia. Ajá, no es lo mismo tener unos pernos de aluminio, pues. y Unos normalmente pernos. de qué material se utilizan esos pernos. Claro, sí. Entonces ahí está. Digo, más o menos para tener una idea de qué estamos hablando físicamente, esto, qué representa, ¿no? ¿Cuánta fuerza es? ¿Qué tan grandes son los pernos? Ujú. Bueno, pues ahí está. Este ejemplo es de aplicación directa y ustedes van a resolver uno muy similar. Aquí se puede jugar con varias cosas. O sea, aquí en este caso específico de este ejemplo nos piden la fuerza máxima sin que se rebase cierto esfuerzo cortante de los pernos. Pero también te puede pedir el diámetro de los pernos. Ajá, para cierta carga. Entonces ahí, pues igual vendrías, considerarías tus áreas de cortante, utilizarías tu ecuación del esfuerzo cortante y a partir del área, de la ecuación del área en función del diámetro, de ahí puedes despejar tu diámetro. Ajá. Expresando el área en función del diámetro. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? Aquí solamente va a haber una incógnita, pues, por la ecuación, que es tan sencilla, tiene 3 incógnitas, tiene 3 variables, tau, cortante y área. Una de ellas solamente puede ser incógnita, no puedes tener 2 incógnitas, solamente tienes una ecuación. Ajá. Para esta ecuación de aplicación directa, ojo. Y pues precisamente es lo que les piden acá en su tarea. Ay, ¿cuál era? No, era esta.
Ahí están viendo la presentación otra vez. Bueno, ahí está la presentación. ¿Sí la ven? Eso es lo que van a hacer ustedes. Son 2 ejercicios. El primero es como el que acabamos de explicar. Es una unión traslapada, doblemente traslapada o traslape doble. Y aquí ya nos dicen la carga a la que está sometida la unión, 31,000 libras. O sea, a nosotros nos dio, ¿qué? 18,000. Ajá. Esto está casi poquito más arriba del doble de lo que nos dio a nosotros. Y entonces aquí nos preguntan por el diámetro de los pernos. Ajá. El esfuerzo del material acortante de los pernos sigue siendo el mismo, 10,000. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí vienen las respuestas abajo. Miren, para que ya una vez que lo hagan puedan comparar sus respuestas. Entonces este ya lo pueden hacer. El ejercicio 1 ya lo pueden hacer. Fácil. Ok. Bueno, pues entonces yo hasta aquí le dejaría y nos veríamos el viernes. El viernes es cuando nos vemos porque seguimos, ahorita les acabo de publicar, seguimos en horario ajustado, horario reducido. Entonces nuestra clase de las 7 el jueves pues no la vamos a tener. En fin, otra cosa que les quería comentar antes de que se desconecten es que vayan pensando con quién les gustaría trabajar en equipo. Ajá, porque vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto en equipos. O sea, puede ser individual. Existe esa opción de hacerlo de manera individual. Nada más que sí, al momento de hacerlo individual, pues conlleva que todos los gastos del proyecto los va a asumir una sola persona. Entonces, por eso yo les sugeriría que los hicieran en equipo. Máximo 3 personas. Máximo, no se necesita más. Para los cálculos, ensamblar, probar, no se necesitan más de 3 personas. Entonces vayan viendo con quién les gustaría trabajar, compartir su proyecto. ¿Sí? Vamos a hacer un proyecto de una armadura doble, o sea, la vamos a ensayar. Una armadura se ensaya por pares. Haces una armadura, luego haces otra igual y trabajan por pares, como si fuera un puente. Puede ser una armadura de puente, una armadura de techo. Las de techo generalmente son triangulares, precisamente para que escurra el agua o la nieve o el polvo o lo que se pueda acumular. Las de puente generalmente son rectangulares. Cualquiera de las dos nos va a servir. Yo les voy a indicar qué tipo de armaduras van a desarrollar. Con madera, con elementos de madera. Palitos de madera no, con madera. Madera cortada. En secciones. Cierta sección transversal y cierta longitud. Elementos de madera. Sí, palitos de madera no me gusta o no quiero emplear porque suele pasar que para hacer los elementos usan como palitos pegados o sea, palito, pegamento y así hacen los elementos más gruesos. Pero ya al momento de estar pegados, si lo dejan muy fresco o no está bien seco, el mismo pegamento les da un comportamiento no lineal a los elementos, se comportan como chiclosos. Y eso no nos sirve para nuestro análisis, ¿sí? Entonces, por eso vamos a trabajar con elementos de madera cortados, ¿sí? Les voy a dar las dimensiones. En la próxima clase vamos a tener de cuánto debe medir de claro, de alto, de ancho, porque es un elemento tridimensional. Vamos a hacer como, les digo, una armadura de puente, o sea, 2 armaduras paralelas. Y los cálculos, pero mientras sí, para que la vayan armando. La vamos a ensayar con una carga al centro del claro, una carga puntual, una nada más, al centro del claro. Su armadura tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Yo les voy a dar las posibles opciones para que hagan su armadura, pero sí debe ser simétrica con respecto al eje Y. O sea que si doblas con respecto al eje Y, sea como un espejo. Y también por lo de la carga puntual, ¿verdad? Que la vas a aplicar justo al centro del claro. Pero está fácil el cálculo. Vamos a ir a ver esfuerzos normales, esfuerzos cortantes en las uniones. Va a estar pegada con
pegamento con resistol blanco, con eso se une perfectamente. Sí se necesita que le dejen cierto tiempo, o sea, no la pueden hacer un día antes, porque eso no se va a pegar, y entonces no va a servir de nada. Sí la tienen que hacer yo creo que con una semana antes, por lo menos, de que la vayan a ensayar para que esté bien seca. El pegamento blanco una vez seco, una chulada, en serio, pega súper fuerte, mucho, resiste mucho el pegamento blanco. Y más con la madera, si tiene así como, no está bien lisa el corte, si tiene como cierta friccioncita, con ciertos pelitos, pues agarra más todavía, ¿no? Ahí. Bueno, entonces si vayan pensando en eso, con quién hacer equipo o si lo quieren hacer solo, pues también es una opción. Maestra dijo que era de 2 a 3, ¿verdad? Máximo 3. Ok, Máximo 3, mínimo 1. ok. Sí, no acepto mitades de estudiantes. 1 a 3, sí. Entonces, para que se pongan de acuerdo. Ujú. Y le vamos a ir a ensayar, pues un ensayo más controlado, porque aquí tenemos una prensa, pero es una prensa, pues manual, o sea, que hay que estarle bombeando, o sea, hay que estarle dando de palancazos, ¿verdad? No, un poquito más controlado. Entonces, vamos a ir a ensayarla, yo creo. Voy a preguntar y voy a preguntar las fechas sobre todo. Al final de esta parcial, ahí por inicios de abril, ajá, o sea, tenemos un mes. Por inicios de abril vamos a ir a ensayar allá a civil, si es que, bueno, allá, para el otro lado. Voy a preguntar y ya, que nos den fecha. Ujú. Ahora, meterla a la máquina universal. Allá tienen una máquina universal de 60 toneladas, me parece, puede meter 60 toneladas de fuerza. Y pues es más controlado el ensayo porque tú le das la velocidad de aplicación de la carga, o sea, conforme vaya bajando el émbolo, en cierto tiempo va bajando, va bajando, va bajando. Ajá. Entonces, eso nos podría ayudar más en nuestro análisis, para tener nuestro archivo de datos, poder hacer nuestro análisis, todo bien. ¿Sí? Entonces, para que vayan pensando ahí. Y el viernes lo vemos bien, ya espero tenerlo bien definido y les paso todas las características, dimensiones, y ya me entregan sus equipos con quién van a trabajar. Bueno, pues entonces ya, ahora sí, sería todo. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Bye. Cuídense. Gracias, maestra. Adiós. Bueno, nuestra. Adiós. Bye.